Lo siguiente que le voy a presentar seguramente le va a interesar, sobre todo si tiene hijos, porque en esta ocasión vamos a hablar sobre los límites en el hogar. Doctora, platícanos un poquito, ¿en qué consiste los límites en el hogar? Bueno, es una forma en que los padres deben de llevar la educación de sus hijos. Me parece como fundamental que los límites no sean simplemente castigos o beneficios a los chicos, sino que se fundamenten en un marco de valores, ¿no? Los límites siempre tienen que estar pegados como a esa jerarquía de valores familiares que uno debe de manejar dentro de la dinámica familiar. Entonces los límites es una forma de decirle a los chicos qué se vale, qué no se vale dentro del ámbito de la casa o en cualquier lugar, ¿no? Para un buen comportamiento, digamos, un poco así. ¿Y cómo podemos lograr eso? Porque es como muy difícil tener a los hijos, quererlos tanto, quererlos consentir y además ponerle límites. ¿Cómo lo logramos? Bueno, hay dos factores muy importantes que deben de intervenir en los límites. Uno es la benevolencia. La benevolencia es esa como actitud que uno debe de tomar de acuerdo a la edad de los niños. Cada niño, dependiendo de la edad que tienen, tiene diferentes actitudes y diferentes características y puede o no puede hacer ciertas cosas. Entonces, la benevolencia implica que como papá yo entiendo qué puede hacer y qué no puede hacer mi hijo. Entonces, a un niño, por ejemplo, de 5 años, yo no le voy a pedir que haga su cama y que trapee la casa, pero sí le puedo pedir que me ayude a recoger su ropa, a ponerla en su lugar, a llevar su platito al lavadero, por ejemplo. Ese tipo de cosas sí puedo pedirle, ¿no? Y obviamente un chico de 13, 14 años, pues evidentemente sí le voy a pedir muchísimo más cosas de acuerdo a la edad que tiene. Ese es uno de los factores, la benevolencia, entender que cada etapa es diferente y cada niño es diferente. Y la otra, la autoridad o la fortaleza. La fortaleza implica que mis palabras las haga yo valer. De repente los papás dicen, es que yo le digo una y otra y otra y otra y no me hace caso. Bueno, quiere decir que su autoridad no tiene fortaleza. Entonces la fortaleza implica que si yo se lo digo hoy, me lo va a cumplir hoy, pero no durante las 24 horas, sino en cierto lapso de tiempo. Entonces eso hace que el chico sepa que lo que dice papá y mamá se tiene que cumplir. ¿Y qué podemos hacer? Porque muchas de las veces, si no es que en todas de las veces, cuando aplicamos nosotros un castigo o ponemos ciertos límites, nos sentimos mal. ¿Qué debemos hacer? Bueno, eso es otra parte muy importante, las culpas, ¿no? Las culpas de los padres que, bueno, se las transmiten a los hijos de manera inmediata. Entonces, generalmente, donde tenemos justamente los problemas con los chicos es donde hay culpas o hay ansiedad por parte de los padres. Entonces, primero, como papás nos tenemos que valorar o reflexionar qué son las cosas que a mí me causan ansiedad y qué son las cosas que a mí me causan culpa. Si yo soy madre soltera y a lo mejor a mí me causa culpa ser mamá soltera, ¿y cómo se lo pago? Dándole todo, pues evidentemente el problema es mío, ¿no? Entonces ahí primero tiene que haber una reflexión por parte de los padres. ¿Qué cosas son las culpas y qué cosas son las ansiedades para no cargárselas? Los límites no pueden estar cruzados con las culpas ni con las ansiedades. Los límites tienen una de las características en las reglas tienen que ser constantes, o sea, no tienen que depender de mi mal humor o de mi buen humor. Todo el tiempo tiene que ser constante. Si hoy le digo que no, mañana le vuelvo a decir que no. Aunque los niños o los hijos tengan una actitud oposicionista y se encierren, hagan berrinche, lo que sea, nosotros como papás tenemos que tener muy bien claro cuál es el objetivo. El objetivo es que cumpla lo que yo le estoy diciendo. Entonces, si no lo cumple, va a tener consecuencias de manera inmediata, porque si no se les pone ninguna consecuencia, entonces es por eso que transgreden todos los límites, y no solamente los del hogar, sino los de afuera. Entonces, en casa, por eso es fundamental, en casa los límites para eso es, para que los chicos sepan hasta dónde pueden llegar. ¿Cómo se pueden manejar los límites dependiendo los grupos de edades? Bueno, cuando son pequeños, entre los
cero, ¿no? Digamos, aunque podrían decir, bueno, un bebé de 0 años, pues cómo le vamos a poner límites desde chiquititos, ¿no? Desde chiquititos sí es importante empezarle a poner como claros cuáles son los horarios y demás. Entonces, desde los chiquititos, los límites sí hay que llevarlos como muy de la mano. Efecto, consecuencia. Hiciste esto, la consecuencia sí está inmediatamente, ¿no? Y obviamente esto es como para fortalecer la idea de que hay consecuencias en sus actos y hay límites también en sus actos, ¿no? Cuando son más grandes, más o menos como entre los 9 años, 10 años en adelante, ya los límites pueden ser flexibles. ¿En qué sentido? En que hay que empezar a negociar. ¿Por qué? Porque los niños ya tienen un juicio de valor diferente, ya pueden opinar, ya retan, ¿no? Y entonces es importante que ellos negocien con los papás. Entonces, bueno, si no hiciste esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú puedes ponerte hasta tus propios castigos o tus propias consecuencias negativas, ¿no? Bueno, si no recojo mi cuarto, pues bueno, ¿qué te parece si no salgo en la noche? No salgo el viernes. Entonces ellos mismos empiezan a negociar sus propios castigos o sus propios límites, y eso los inserta en una dinámica totalmente diferente, se hace partícipe dentro de los propios límites en casa, ¿no? Entonces esto es muy diferente de las responsabilidades. También parte de los límites es que todos los niños a todas las edades tengan responsabilidades en casa. Eso es muy importante. Es que ahorita que estamos hablando de los grupos de edades, me viene a la cabeza la frase que siempre todas las mamás usaron, es de, mientras vivas en esta casa vas a hacer lo que yo te diga. ¿Qué tan bueno es eso? Pues me parece correcto, ¿no? En el sentido de que viven dentro de un ámbito donde hay dos figuras, ¿no? Si es que están las dos, papá y mamá. Y papá y mamá deben de figurar no como sus amigos, eso es muy importante. De repente los papás creemos que siendo los mejores amigos de nuestros hijos van a salir adelante, y no. Los niños tienen que saber que somos sus padres y por lo tanto somos sus autoridades, ¿no? Y sus mejores amigos están en la escuela, están junto a su casa, es el vecino. Esos sí son sus mejores amigos. Pero si nosotros nos ponemos como sus mejores amigos, entonces perdemos finalmente esa autoridad frente a él. Entonces sí, en casa se hace lo que mamá y papá digan mientras viva en esa casa. ¿Por qué? Porque cuando se salga de esa casa ya va a poder hacer lo que él quiera, pero obviamente con un cimiento de límites y valores totalmente fortalecido, ¿no? Entonces el niño ya va a poder tener unas decisiones asertivas y vamos a estar seguros de que si vive solo, pues a lo mejor tendrá medio sucio su casa, pero va a saber que si sigue sucio va a pasar algo, ¿no? Entonces probablemente sea un joven un poquito más limpio de lo que hace el casa, ¿no? Pero eso no podría llevar así como que al niño dice, bueno, pues sí, me voy de la casa, y en un plan de chantaje. ¿Qué debe hacer uno como papá? Eso es parte de los límites. Los límites es no caer dentro del chantaje, ¿no? El chantaje es permitir que el chico se salga con lo que él está solicitando, aunque no sea lo más positivo, aunque no sea lo correcto. Pero por evitar el chantaje o por caer en el chantaje, nosotros como papás pues permitimos ese tipo de conductas. El chantaje es que puede ser un berrinche. Obviamente un niño de 15 años, un chico de 15 años no se va a tirar al piso, pero va a chantajear, ¿no? Bueno, entonces me voy. Entonces de alguna manera sí tratar como nosotros como papás no caer en ese chantaje, entender que es parte como del propio reto, y ponerle consecuencias, ¿no? Si tú te vas de la casa, va a pasar esto y esto. Si tú te quedas, va a pasar esto y esto. O sea, los chicos se quedan. Los chicos generalmente, cuando es un ambiente seguro, cuando hay límites, cuando hay claridad, cuando hay flexibilidad, cuando hay negociación, cuando hay comunicación, se quedan. O sea, no tendrían por qué irse, ¿no? Nadie más los va a escuchar afuera.